y luego les paso el video ya. Eh, entonces, vamos a contextualizar en ese sentido el porqué de la importancia de esta auditoría impositiva y por qué es importante conocer estos procesos desde el lado también del contribuyente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de análisis, voy a ir haciendo preguntas. Me gusta mucho que mis estudiantes participen y que estén atentos, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que estén muy atentos a las preguntas que voy a hacer. Ya me han enviado la lista, entonces voy a poder realizar una verificación de su participación en clase y bueno, anticiparles que el día de mañana, ya terminando la parte teórica, vamos a entrar a una parte 100% práctica, donde voy a evaluar los procesos, un poquito para explicarles la forma de ponderación. Son 30 puntos que se valoran por la participación en ambas sesiones, 10 puntos de asistencia y los 60 puntos restantes se distribuyen en lo que es el foro y actividades complementarias que van a estar cargadas en la plataforma. ¿Ya? De todas formas, mañana ya van a tener una idea de lo que ustedes tienen que resolver como actividades complementarias para enviar a la plataforma, porque va a ser en base a lo que veamos mañana. Bien, a ver, primero entendamos la necesidad de la recaudación impositiva hoy por hoy en nuestro país y bueno, esto tiene mucho que ver con la política fiscal. Esto depende mucho de una política económica, ¿no? Pero todo esto conlleva a hacer un análisis previo de las fuentes de financiamiento que hoy por hoy percibe el Estado boliviano, ¿sí? Estas fuentes principalmente provienen de un crédito interno, un crédito externo, una emisión monetaria y, bueno, hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que son los tributos, ¿no? Porque va a ser nuestro análisis principalmente para justamente entender la necesidad que tiene el Estado de recaudación. Ya desde ahí, pues van a entender un poco el por qué hoy por hoy existen tantas fiscalizaciones, tantas verificaciones, donde el contribuyente se ve afectado en realidad principalmente por errores simples al inicio y por situaciones que tienen que ver con principalmente la omisión de procedimientos normativos y hasta de alguna manera, el evitar pagar impuestos, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en estas fuentes de financiamiento, crédito interno hoy por hoy lo va a manejar la gestora pública, ¿no? Principalmente hablamos de los aportes que realizan los trabajadores que aportan al sistema de pensiones, ¿no? Que ya, como todos conocen, ya no hay más AFPs, todo se concentra en la gestora, administración netamente pública, a cargo del gobierno de turno, ¿no? De alguna manera, esto le sirve al Estado para poder financiar el gasto público. El crédito externo, creo que, no sé si alguien me puede mencionar un ejemplo de crédito externo. Estos últimos días, estos últimos meses, se ha hablado bastante de posibles créditos que van a llegar a nuestro país, ¿no? Entendamos un poco el contexto económico. No sé si nos puedes ayudar, por favor, Noelia y Naya. Dice, Adelante. Adelante, adelante. Lice, ¿me puedes formular la pregunta nuevamente, por favor? No le he ¿Me oído puedes tan dar bien. un ejemplo de crédito externo? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, Lice, sí. Estoy con un puntero y está ahí en crédito externo. ¿Me puedes dar un par de ejemplos, por favor? Irley, tal vez.
Lice. Adelante, José. Podría ser en los fondos que vamos a percibir del Fondo Monetario Internacional. Correcto. Se deben, sí, es un buen ejemplo. También hoy por hoy el Estado boliviano está muy endeudado con países de similar filosofía de gobierno. Podríamos mencionar dos potencias grandes como Rusia y China. Sí, hoy por hoy se están gestionando diferentes tipos de financiamiento. O sea, el financiamiento no necesariamente llega vía dinero, efectivamente. Cuando escuchamos en las noticias de que se está, por ejemplo, explotando el litio a través de tecnología rusa, eso es una inversión y eso es una inversión de los rusos. Por lo tanto, se llega a generar ahí un crédito externo con Rusia, ¿no? Obviamente después se van a ir compartiendo la administración de la explotación de estos recursos. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las fuentes internas y externas que se dan a través de créditos o para Bolivia. La emisión monetaria tiene que ver con el Banco Central de Bolivia, que hoy por hoy es quien administra de cierta manera la emisión de nuestra moneda boliviana. ¿Sí? Ahí la duda, ¿no? ¿Es bueno emitir? ¿No es bueno emitir? Podemos discutir bastante sobre ese aspecto si fuese una clase de economía, pero no lo es. Entonces, nos vamos a quedar con que el Banco Central, cuando el gobierno así lo requiere, puede emitir bolivianos para hacer frente al gasto público. Y bueno, tenemos lo más importante que son los tributos. En realidad, esta es la terminología general que se utiliza. Algunos piensan que tributos e impuestos es lo mismo. En realidad, llega a ser una clasificación los impuestos, pero los tributos son imposiciones que da el Estado a quienes de cierta manera, por ejemplo, tienen actividades económicas, a quienes, por ejemplo, cuenten con una propiedad inmueble o mueble, inmueble llámese terreno, edificio, propiedad horizontal, ¿no? Mueble llámese pues vehículos, micros, etcétera. ¿Sí? También los tributos son tasas especiales de contribución para un servicio común. ¿Alguien me puede mencionar un servicio común que todos recibimos, todos estamos en Cochabamba, entiendo, hoy por hoy, cada día en las calles? Salud, Buenas educación. noches. No, La tasa de aseo y muy alumbrado bien, público. muy bien, Ivana, gracias. Exacto. ¿Sí? La tasa de aseo y alumbrado público son ejemplos que justamente conllevan a una forma de tributar. ¿Sí? Es una clasificación del tributo. Hay otra tasa más, que normalmente cuando pasamos de una provincia a otra o de una ciudad a otra, de un departamento a otro, tenemos que pagar. Si no pagamos, probablemente no nos dejen pasar. ¿Alguien me puede decir el ejemplo? El Los peaje. peajes, Lice. Correcto. Lo conocemos muy comúnmente como peajes, pero en realidad eso es una tasa de rodaje. ¿Sí? Esta tasa lo que prevé es recaudar tributos para el mantenimiento de nuestras carreteras. ¿Sí? Podemos discutir si las carreteras son de calidad, si tienen, sí, pero no es el punto, ¿no? El propósito de estas tasas es justamente la recaudación para ese fin. Lo mismo en la tasa de aseo y alumbrado público, ¿no ve? ¿Cuál es el propósito? Pues que nuestros barrios, que nuestras calles de la zona urbana, vamos a decir, cuenten con un alumbrado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llego tarde, veo señores limpiando, los de EMSA, ¿no? En Quillacoyo es otra empresa quien está a cargo de este servicio, pero sepan que eso lo estamos pagando a través de tributos, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde pagamos ese tributo?
Lice, a través directamente, por ejemplo, el tasa de aseo ya estaba saliendo directamente en las papeletas de pago de luz, directamente ahí. Así es. Sí. Normalmente, estas dos tasas vienen ligadas a la factura de consumo de energía. ¿Sí? Y recordarán en Conta, ¿no? Cuando nos enseñaban a registrar este tipo de facturas y nos decían, no, en las tasas no se aplica el IVA. Y es obvio, porque no podemos aplicar tributo sobre tributo. ¿No ve? Porque el IVA también es un tributo. La tasa también es un tributo. Entonces, fíjense que no solamente estamos hablando o abarcando impuestos. A eso quiero que rompamos un poquito esa visión. Muchas veces relacionamos el tema tributario con solo impuestos. Y ahorita vamos a ver que son elementos son muchos elementos, son muchas instituciones que representan de cierta manera al Estado para el cobro de estos impuestos. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos, como bien mencionaba su compañero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿no? La deuda interna, los bonos. A ver, acá normalmente a fin de año, el Banco Central de Bolivia, no sé si han escuchado los bonos navideños del Banco Central de Bolivia, ¿no? La última vez estaba un 6 o 6.5% anual. Esa es una forma de endeudamiento para el Estado, ¿sí? Porque se está prestando plata de los propios ciudadanos que tienen ahorros, ¿sí? Que compran estos bonos a un costo financiero del 6.5%. ¿Sí? Lo que les decía, las AFPs también. Bueno, que ahora ya no son AFPs. Ya no lo administra esto las AFPs, sino lo administra la gestora pública. La emisión monetaria tiene que ver con el comportamiento del Banco Central de Bolivia a través de la obtención de divisas y de la emisión monetaria. Y bueno, los tributos es el pago de impuestos realizado por quienes ejercen o radican, en cierta manera, en Bolivia. ¿Sí? Les pregunto, a ver esto, vamos a hacer un poquito de análisis. Si viene un extranjero y desarrolla una actividad económica en Bolivia, abre, por ejemplo, McDonald's, ¿va a pagar impuestos acá, en Bolivia, donde está constituida la empresa, o va a pagar impuestos en Estados Unidos, en la casa matriz de esta empresa? Aquí, porque en Bolivia, Y esto tiene que ver con un principio que se llama el principio de fuente de generación de recursos, donde, bueno, técnicamente el concepto de esto es muy amplio, confuso, si lo van a leer en la norma, pero básicamente es preguntarse dónde se están generando los recursos, y donde se genera se paga impuestos. Entonces, por más que vengan empresas de afuera que se constituyan en Bolivia, esas empresas tienen que tributar en suelo boliviano. ¿Sí? Y bueno, hablamos de los aportes de los bolivianos, ¿en qué sentido? Si ustedes tienen un auto, van a tener que pagar impuestos. Si tienen una casa, pagan cada año impuestos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros nos volvemos aportantes a este sistema tributario para que el Estado pueda soportar el gasto público. O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene un propósito. Y el propósito de estas recaudaciones es para que el Estado, a través del gobierno de turno, ¿sí?, pueda justamente administrar estos recursos de una manera eficiente y en favor de todos los bolivianos. Repito, podemos discutir si esa administración es eficiente, ineficiente, objetiva o no objetiva. Les apuesto que nos podemos quedar toda la noche charlando sobre ejemplos y situaciones. Pero no es el punto. ¿Sí? Ahora, entendamos que el sistema tributario está ligado a una administración tributaria. ¿Sí? Pero ¿cuál es la relación que existe? Una vez que el Estado, a través de su gobierno, defina la política
económica y fiscal, se desarrolla la política tributaria que justamente define estrategias para la obtención de recursos vía tributos. Si ya no estamos en la deuda externa, interna y emisión monetaria, ya estamos entrando más a lo que es nuestro ámbito de estudio. ¿Sí? Esta política tributaria que define estrategias o lineamientos generales, luego pasa a conformar una ley o normas o regulaciones tributarias. Ahí ya estamos hablando de leyes. ¿Alguien me puede mencionar al menos 2 leyes tributarias que conozcan? Que son muy famosas en nuestro medio. Todos somos contadores. La ley 843. Correcto, ¿no? Entonces, todas estas estrategias tributarias se materializan en leyes debidamente redactadas, estudiadas, etcétera, para que justamente se apliquen a través de las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias no son más que representación del Estado para poder justamente cumplir con la legislación tributaria. Es decir, si la ley dice que tienen que cualquier persona que transite fuera de un horario habitual de medianoche deberá pagar un impuesto de 1 boliviano por hora, la administración tributaria tiene que ir y verificar que cualquier ciudadano que no cumpla, que en realidad transite pasado ese horario, pague ese boliviano por cada hora. Y si no cumple, pues también la legislación tributaria prevé sanciones y multas. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué estamos contextualizando esto? Porque cuando entendamos bien esto, vamos a comprender mejor justamente el propósito de la auditoría tributaria o de la auditoría impositiva, fiscal, como quieran llamarlo. Son sinónimos. ¿Entienden? Entonces, no se olviden que nuestras leyes están diseñadas justamente para poder cumplir las estrategias a largo plazo, los lineamientos generales, y que estas justamente son ejecutadas por las administraciones tributarias. Ahí tenemos una pirámide donde podemos distinguir las principales fuentes del derecho tributario, y esto es muy importante, esto está de hecho en la ley 2492, Código Tributario, en el artículo 5, donde nos dice quién manda, cuál es el marco normativo principal según esta pirámide. ¿Alguien me puede mencionar? La Constitución Política del Estado, Liz. Correcto. Justamente en esta constitución política, la última ha sido, ¿de qué gestión ha sido la última constitución política del Estado? Del 2009, señores, por si acaso. ¿Sí? Justamente en esta constitución política del Estado, lo que se hacen es delinear las políticas tributarias para que respondan a las necesidades de recaudación y éstas puedan soportar el gasto público. Después de la Constitución Política del Estado tenemos los convenios y tratados internacionales, ¿sí? De hecho, hay un dato curioso en este punto. Hoy por hoy somos un país que de repente es tan cerrado en las relaciones internacionales que somos el país con menos tratados internacionales de la región. Por ejemplo, no tenemos un tratado estratégico comercial con Chile, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es una política netamente implantada por el gobierno actual, eso nos imposibilita de cierta manera en relacionarnos con otros países con fines netamente comerciales. Pero bueno, dentro del orden de prelación o de importancia de esta normativa, está pues después de la Constitución Política del Estado. Las leyes
vienen después los decretos supremos reglamentarios de todas estas leyes también, las resoluciones supremas y otras disposiciones como resoluciones administrativas y resoluciones normativas de directorio. Hoy por hoy las resoluciones normativas de directorio son muy conocidas en la administración tributaria llamada Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Ha salido una RND, ya, actualización de algo, ¿no? O que el grupo número 4 va a suspender su implementación de facturación electrónica para tal fecha, RND, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto responde a este orden de prelación. De cierta manera, es algo que nosotros tenemos que conocer mínimamente para saber a qué acudir al momento de consultar una situación específica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Ahora veamos un poco los principios sobre los cuales se basa la política fiscal. Y esto es algo que también está reconocido en nuestra ley 2492. Varios de estos creo que no es muy necesario explicarlo a profundidad. Lo que yo quiero saber es si ustedes dentro de la lista que pueden observar identifican alguna que hoy por hoy no cumple la administración tributaria, alguna de las administraciones tributarias. Basémonos en impuestos nacionales. Alguien que pueda reconocer uno de estos principios que hoy por hoy no se estén cumpliendo. ¿O se cumplen todos? Juan Carlos, ¿qué opinas? Licenciado, ¿Qué opinas al respecto? igualdad, tal vez, licenciado. ¿Un ejemplo? Mm, que no es lo mismo los tributos para los contribuyentes. Muy bien. Un ejemplo para mí me hace mucho ruido, pero es algo real y es algo que seguramente ustedes han visto. Pero, por ejemplo, hay restaurantes, realmente restaurantes, con personal a cargo, con ambientes bastante amplios, que están como régimen simplificado. Es igual a un restaurante que sí está en el régimen general. ¿Eso será igualitario? No, deberían estar todos en un solo régimen. Sí es, ¿no? Entonces, lamentablemente, el dicho no está por demás, pero dicen, no, echa la ley, echa la trampa. Nuestro sistema tributario es tan flexible que lamentablemente este tipo de casos no se llegan a verificar. Y ya les voy a explicar más adelante por qué. Otra cosa, otro punto, a ver qué opinan sobre la sencillez administrativa. ¿Es fácil pagar impuestos hoy por hoy? Fácil es que nos cobren, lo difícil es pagar. No me refiero a la facilidad de pago, sino me refiero a los procedimientos. Todo es muy burocrático, le dicen. Todo es muy burocrático. Sí, sí, no. Hay que también ser un poquito sinceros. O sea, hay trámites que sí son muy burocráticos. Hay trámites que hoy por hoy se han, de cierta manera, automatizado con el sistema de facturación electrónica, ¿no? A través del SIAT.
Sin embargo, es todavía bastante tedioso hoy por hoy hacer un trámite como, por ejemplo, certificación de residencia fiscal, ¿sí? O un trámite de rectificatoria, ¿sí? Dicen la misma facturación en línea, ni siquiera el sistema de impuestos está al 100%. O sea Ahí que está, exacto. Por eso, hay cosas positivas y todavía no se han acabado las cosas negativas, ¿no? Pero si volvemos un poco atrás al facilito, por ejemplo, podemos decir que hemos mejorado algo, ¿no? Pero que siguen habiendo vacíos que lamentablemente se notan, incluso cuando amplían plazos porque colapsa el sistema, ¿no? Fuera de que también eso hace mucho a la práctica de hoy por hoy los contadores, ¿no? Como nos gusta guardarnos toda última hora, obvio que se va a colapsar, porque todos están mandando el 9 o están mandando el día del vencimiento de su NIT, rectificando. Entonces, a veces también sucede esto. ¿Qué más? Una más. Universalidad. ¿Los impuestos son universales hoy por hoy en Bolivia? No, Lice, no son universales porque hay sectores que ni siquiera pagan un impuesto y generan más ingresos. ¿No? Ahí podemos hablar de igualdad, de proporcionalidad, ¿no? Porque lo que dice este principio es que los impuestos deberían ir en proporción a los ingresos que tú generas como contribuyente, ¿no? Entonces, yo puedo abrir mi empresa de radiotaxis, puedo facturar, pero no puedo competir con un sindicato que no paga impuestos, que si paga impuestos lo hace de forma anual, pero que es más, una persona tiene más de un vehículo, ¿sí? Y bueno, como les digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque lamentablemente el sistema tributario integrado te lo permite, hasta 2 vehículos. Pero ¿qué hacemos? Ponemos a nombre del hijo, del sobrino, de la esposa, de la tía, de la abuelita, de la mamá, ¿no ve? Y estas personas que representan a estos sectores, pues lamentablemente cuidan obviamente su fuente de ingreso por eso. Por eso es que cuando sale el transporte, obviamente es impactante para nosotros, porque son un grupo de gente que de cierta manera está protegiendo su fuente de ingreso. La pregunta ahí es si deberían o no deberían contribuir más al país, ¿no? Podemos dejarlo como incógnito. Bien, ahora veamos que también los tributos se clasifican y acá ya viene un tema de reconocer un poco las administraciones tributarias también. La clasificación de los tributos según el dominio. ¿Sí? Y vamos a empezar desde el municipal, de derecha a izquierda, para que me sigan en la pantalla. El nivel municipal tiene dominio sobre ciertos tributos, como por ejemplo la propiedad de vehículos, la propiedad de bienes inmuebles, la transferencia onerosa de vehículos y bienes inmuebles. Y hoy por hoy, esto todavía no lo suprimen o no lo derogan, pero el consumo de chicha. La verdad que nunca he visto a alguien pagar por el consumo de chicha. Probablemente he visto que Chernobyl exporta chicha, pero debe pagar otro tipo de impuestos, ¿no? O quizás no, porque las exportaciones de bienes no están grabadas por el IVA. Pero después, no sé, creo que esto es muy antiguo y es justamente también el problema de nuestras normas tributarias, ¿no? Son bastante antiguos. Entonces, este es el dominio municipal. ¿Qué quiere decir? Que solo los municipios, los gobiernos autónomos municipales, como Cercado, como Colcapiro, Aquillacoyo, Sacaba, tienen la tuición y el poder de cobrar estos impuestos, ¿sí? Y si no pagas, facilito, pues, facilito, te llaman a la ASFI y dicen, señores ASFI, por favor, deténgame las cuentas de estas personas, no pagan sus impuestos. Y ojo, ¿no? Ojo, hoy por hoy,
los de dominio nacional ya te congelan las cuentas de impuestos declarados y no pagados con menos antigüedad que antes. Antes podías esperar a pagar 1, 2, 3, hasta 4 años. Hoy ya retienen cuentas cuando adeudas impuestos de hace un año, incluso menos, hasta 8 meses. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado que se hagan retener cuentas por no pagar impuestos, o que sus clientes, en algún caso, estén con esta situación, porque hay clientes y clientes también, ¿no? Hay clientes que se aguardan para pagar sus impuestos y se dan cuenta cuando no pueden usar su dinero de la cuenta bancaria, ¿no? Pasa. Entonces, solo los gobiernos municipales pueden cobrar estos tributos. Vámonos a la clasificación de tributos según dominio departamental que tenemos. Sucesión hereditaria de donación de bienes inmuebles, propiedad de vehículos de navegación aérea y acuática, y afectación al medio ambiente. Es decir, que los gobiernos, lo que antes se llamaba gobernación, y hoy por hoy se llaman gobiernos departamentales, por ejemplo, de Cochabamba, son 9 en realidad de nuestro país, los 9 departamentos, solo pueden recaudar tributos por estas actividades. Es decir, que si tú quieres dejar una herencia a tus hijitos, ¿sí? Porque eres buen papá, porque eres buena mamá, vas a pagar un impuesto. ¿A quién le vas a pagar? Al gobierno departamental. Si resulta que quieres comprarte tu yate para irte a la Angostura todos los fines de semana, ¿sí? Propiedad de ese yate, tienes que pagar un tributo a tu gobierno departamental. Si por tu actividad comercial vas a afectar al medio ambiente, vas a pagar un tributo al gobierno departamental. ¿Sí? Entonces, estos son los alcances que tiene el dominio departamental sobre los contribuyentes que obviamente viven en ese departamento. ¿Sí? Y bueno, el ámbito nacional o el dominio nacional ya es mucho más amplio, ¿no? Estamos hablando justamente de empresas que tienen venta de bienes y servicios, que hacen importaciones, que ejecutan transacciones financieras, salidas de divisas al exterior, quienes hacen o desarrollan juegos de azar y quienes explotan recursos. Entonces, todas estas actividades deben tributar al gobierno central. El gobierno central justamente está... ¿Dónde está el gobierno central? ¿En Sucre o en La Paz? La Paz. Exacto. Entonces, todo se tributa, se consolida a nivel nacional. Y bueno, ¿no? Aquí podemos discutir sobre el censo. Por eso es la importancia de un censo, porque el censo lo que permite es poder determinar la cantidad de ciudadanos que existen en cada región para que justamente estos impuestos nacionales se puedan distribuir proporcionalmente a la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, esa es un poco la clasificación de los tributos según dominio. ¿Sí? ¿Qué instancia del Estado? Es decir, el Estado está en todos lados. El Estado a nivel nacional, el Estado a nivel departamental y el Estado a nivel municipal. Todos se denominan Estado, nada más que con diferente dominio. Entonces vamos a entender quiénes pueden crear o modificar y hasta anular tributos. Los tributos nacionales o de alcance nacional únicamente lo puede hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellos están a cargo de crear, modificar o anular tributos. Si hablamos de tributos departamentales, estamos hablando de la Asamblea Legislativa Departamental. Y si hablamos de tributos municipales, esto solo puede estar a cargo o es tuición del Consejo Municipal, mediante ordenanza municipal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será que el Ministerio de Economía, que es quien se encarga de recaudar los tributos nacionales, puede hacer modificaciones
a los tributos municipales? Es mi pregunta. ¿Puede, sí o no? Gustavo, ¿qué opinas? Lice, ¿me vuelve a preguntar, por favor? ¿No me escuchaste? Si no, no he escuchado, Lice. ¿El ministro de Economía puede modificar los tributos del municipio de Cochabamba? No, Lice, ¿Por qué? porque se encarga de tributos nacionales, Lice. ¿Quién se encarga de tributos nacionales? ¿Por qué no se encarga, Lice? ¿Por qué ¿Quién no no se se encarga, encarga? Lice? ¿Quién no se encarga de tributos nacionales? ¿El Ministerio de Economía o el municipio? El Ministerio de Economía, Lice. El Ministerio de Economía no se encarga de los tributos nacionales. ¿Eso me estás diciendo? Gus. Tienen que estar atentos. Estoy anotando por si acaso. Marco Antonio, adelante. La misma pregunta. Marco Antonio Araníbar. Elvia Torres. Dice, buenas noches. Buenas noches, Elvia. La pregunta. Estoy un poco confundida con la pregunta. ¿El Ministerio de Economía se encarga de qué dijo el licenciado? Así para O sea, el Ministerio de Economía es quien se encarga de la recaudación de los tributos nacionales. De hecho, las administraciones tributarias de nivel nacional pertenecen a este ministerio. Pero bueno, la pregunta básicamente es si la Asamblea Legislativa, vamos a ser mucho más puntual, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está compuesto por senadores y diputados, puede modificar los tributos del Consejo Municipal de Cochabamba, que emite el Consejo Municipal de Cochabamba o de Cercado. Yo pienso que sí, licenciado, porque eh, tanto el municipal o el departamental están adecuados a la asamblea de plurinacional, ¿no? Ya. Yo pienso que más bien no, Lisa, ¿Por qué, Mariel? porque la instancia encargada de los tributos municipales es el Consejo Municipal, no la Asamblea. La Asamblea se encarga de los tributos nacionales. Muy bien, correcto. Lice, o sea, cada tributo tiene quien lo regularice. Por ejemplo, los tributos departamentales de la Asamblea Legislativa Departamental, o sea, no pueden meterse a otras cosas. Eso, muy bien. Y tampoco puede pasar lo contrario, ¿no ve? Supongamos, todos lo conocemos al bombón, ¿no ve? Supongamos que el bombón mañana se le ocurre decir, voy a crear un impuesto porque por las actividades comerciales, ¿sí? Por cada empresa que realice su actividad comercial, le voy a cobrar 100 bolivianos diarios. ¿Será que puede hacer eso el bombón? No le dicen con las ganas No que lo puede. tienen, se va directo. No me refiero a aspectos netamente políticos, no, o sea, me refiero a si puedo o no. No, no puede, por eso No le se digo no. puede, no puede, Lice, porque la Asamblea Legislativa Departamental es la que tiene que hacer eso. No le compete al alcalde. Muy bien, eso es lo que quiero que entiendan. Que hay límites, ¿sí? Que hay límites. Y esto es muy importante entender porque cuando entremos ya a profundidad al análisis de todo este contexto, vamos a entender dónde acudir, ¿sí?
Y una empresa, fíjense, puede acudir a los 3 niveles del Estado. ¿Por qué? Porque una empresa que factura está tributando de manera nacional. Una empresa que tiene industrial, imagínense una empresa industrial que genera de cierta manera daño al medio ambiente, tiene que pagar un tributo departamental. Y una empresa legalmente constituida en su propio terreno tiene que pagar un tributo municipal. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad inmueble. Por lo tanto, por el uso de ese suelo que está en un territorio, se debe pagar impuesto. O un tributo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, no podemos pues ir a reclamar impuestos, lo que le corresponde recaudar al municipio, ¿no ve? O viceversa, no podemos ir a reclamar el pago de un impuesto al municipio cuando le corresponde recaudar a el ámbito o dominio nacional. ¿Sí? Entonces, eso es importante saber, porque desde ahí se cometen hasta errores, señores. ¿Qué son las administraciones tributarias? Son las instituciones que se encargan de la recaudación de los tributos. Están diseñadas para eso. Entonces, debemos entender que las administraciones tributarias, en su chip, ¿sí?, dice recaudar. Lo único que les importa es recaudar. ¿Sí? No les importa si es justo, si no es justo. Mientras esté dentro del marco normativo legal, la administración tributaria va a poder actuar para el fin de recaudar tributos. Ese es su principal objetivo. Las administraciones tributarias también implementan normativa tributaria, por eso es que se emiten resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, resoluciones normativas, las famosas RNDs. Al final ustedes ven la terrible situación en la que estamos, que Jerusalén está en... Josué, tu micrófono. Se encarga del sistema tributario actual. Es decir, que ejecuta lo que veíamos hace rato, ¿no? El poder cumplir con el sistema tributario vigente. Y el último, facilita al contribuyente al pago de sus impuestos velando por la correcta aplicación de las normas. ¿Podemos discutir? Lo podemos discutir, pero no es el propósito de esta clase. Ahí está. Esos son ejemplos de las administraciones tributarias hoy por hoy vigentes en todos los niveles del Estado. En el municipal tenemos la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal. En el departamental, lo propio. ¿Sí? O hay una dirección de recaudaciones. Esa es la administración tributaria. Entonces, si yo tengo un problema al pagar un impuesto por daño al medio ambiente, tengo que ir a esta dirección. Si yo tengo un problema para pagar el impuesto, ¿sabían que pagar impuestos de empresas jurídicas, de propiedades inmuebles, terrenos, vehículos, es muy complicado hoy por hoy? Tienes que ir con tus estados financieros, presentar un formulario, que te lo generen la proforma, etcétera, y el formulario todavía es escrito. ¿Sí? Si tienes un problema, tienes que ir pues a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal. Ahora, si tienes problemas por actividades de juegos de azar, ¿dónde vas a ir? ¿A la aduana? ¿A Vías Bolivia? ¿Dónde irías, Josué? Mariel, ¿dónde irías? A la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Departamental. ¿Para juegos del azar? Perdón, a la Nacional. ¿Cuál, pero? ¿Cuál sería de esos que están ahí? La AJ. Ah, muy bien. Si estoy importando o exportando, ¿dónde me voy a dirigir? ¿A qué administración tributaria?
A la Aduana, aduana. dice. Si tengo una empresa de transporte internacional y tengo problemas para el pago de peajes, ¿dónde voy a ir? ¿A qué administración tributaria? A Vías Bolivia se va. Ahí está. Fíjense que no es pues solamente impuestos. Las administraciones tributarias no solamente es el servicio de impuestos nacionales. ¿Sí? Hay ahí un gran detalle, ¿no? Estamos hablando de varias entidades que justamente representan al Estado en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal. Muy bien, chicos. Yo personalmente cumplo el horario estos viernes, porque mañana sí vamos a trabajar muy duro. Sí les voy a pedir que mañana, por favor, todos, mañana, quien no está con cámara activada, sentado en un escritorio, tomando apuntes, lo siento mucho, va a ser como ausencia, ¿ya? Y pierde automáticamente 40 puntos. Entonces, por favor, seamos un poco serios, ¿ya? Yo sé que muchos de repente quieren estar en un aula presencial, pero esta es la modalidad, así que tratemos de respetar los tiempos y los espacios que se nos provee, ¿ya? Entonces, mañana, por favor, prevean el uso de cámaras, si no, lo voy a lamentar mucho. ¿Ya? Automáticamente, mediante lista, pierden los 40 puntos. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a quedar acá. ¿Alguien que tenga alguna consulta, pregunta? Este es el momento. Lice, una consulta. Cuando dice que el impuesto a la transferencia es departamental, ¿no es cierto? Pero cuando queremos hacer el trámite, el municipal es el que nos viene a verificar las cosas, el estado del inmueble y todo eso. No. Hay dos Tendría tipos de transferencia. Ojo, ojo, ojo. Ahí tenemos que separar. Si la transferencia es por sucesión hereditaria, es decir, si tú quieres dejar una herencia a tus hijos, ahí tienes que pagar el impuesto por esa herencia que estás otorgando. ¿Sí? Si tú estás comprando, si tú estás vendiendo, mejor dicho, un inmueble, ¿sí? Ahí recién aplica pagar el impuesto a la transferencia al nivel municipal. Son dos lugares totalmente distintos. Son dos situaciones totalmente distintas, ¿no ven? Por eso es que hoy por hoy muchos, para poderse ahorrar el tema de pagar esta sucesión hereditaria, lo que hacen es hacer una especie de transacción de venta, ¿sí? Para solamente pagar el impuesto municipal. Entonces, simulan una venta, pero en realidad, en trasfondo, esa transacción corresponde a una herencia. Hay muchas prácticas adicionales, ¿no? Que, por ejemplo, hoy por hoy, quienes pagan el impuesto a la transferencia, en realidad deberían ser los vendedores. Pero en nuestro medio, ¿quién paga? El comprador, ¿no? los que compramos. Ahí está. Eso es totalmente, contraviene la legislación tributaria. ¿Sí? Lo mismo con los autos. Es más, los autos ni siquiera lo venden, ¿no? Solamente hacen una minuta de compra y venta con el poder del primer dueño y de eso van actualizando el poder para que la persona última que tenga el vehículo pues pueda hacer la venta tranquilamente a cualquier persona. Eso es Sí, peligroso. pero ocasiona problemas, ¿no? Porque conozco un caso de una persona que ha comprado un auto hace 8 meses, pero le han congelado cuentas y le han retenido el carro porque no había hecho el cambio de nombre y el propietario tenía deudas tributarias, o más bien tiene. Ahí está. Esos son justamente los riesgos que corremos al comprar de esa manera. Si van a comprar un auto o van a vender un auto, porque también es algo que le pasa al vendedor, muchas veces el vendedor de buena fe, digamos, piensa que el nuevo propietario pues va a pagar los impuestos, ¿no ve? Y resulta que de aquí a 10 años te están congelando tus cuentas porque el vehículo que todavía sigue a tu nombre nunca paga impuestos. Les pongo un ejemplo.
Entonces, lamentablemente, hoy por hoy con la digitalización de todos los trámites y todo esto de la tecnología que permite de cierta manera tener los datos más certeros y más precisos y más accesibles, pues este cruce de datos es al instante, ¿sí? Yo hoy estaba participando en una compra de un terreno y al momento de que la notaria estaba inscribiendo la minuta de compra y venta, ¿sí? Saltó la unidad de investigación financiera. ¿Dónde está la transferencia de esta compra-venta? Fíjense, al instante, ¿sí? Entonces, obviamente, se tuvo que presentar los documentos para que la unidad de investigación financiera tenga los respaldos y corrobore de que el origen de esos fondos proviene de una actividad lícita, ¿sí? Pero hoy por hoy hay gente que quiere pagar, que quiere cobrar en dólares, ¿no ve? Por la venta de cualquier terreno, un vehículo, y en efectivo, quiero decir, cuando eso es muy peligroso, porque después te pueden investigar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces,